¿Ya están de regreso todos? Sí, profe. Ya, profe. Bueno. Ok. Vamos entonces a terminar este último segmento del día de hoy. Entonces, lo que nos toca ver a continuación son las aportaciones. Ahora vamos a estudiar las aportaciones de la criminología interaccionista, pero en Latinoamérica. ¿Cuáles son las aportaciones que se han hecho de la criminología interaccionista en Latinoamérica? ¿Okay? Y bueno, ya hemos hablado de muchos temas. No se trata de reiterar en lo que ya les he dicho tantas veces. Vamos a tratar de hablar de algunos autores fundamentales para que ustedes los conozcan. Por ejemplo, vamos a hablar de Luis Marco del Pont, algunos de los principales exponentes de la criminología interaccionista en Latinoamérica. Luis Marco del Pont, Elias Newman, Roberto Vergali, Raúl Zaffaroni. Raúl Zaffaroni vale la pena mencionar también, seguro lo vieron el semestre pasado. Aparte de ser criminólogo, también es penalista y es criminólogo de las antiguas tendencias criminológicas. Fue de los primeros criminólogos en desarrollar justamente esta disciplina. Y él fue justamente el autor que asociaba a los crímenes con la influencia de alguna posesión demoníaca. De hecho, Raúl Zaffaroni habla de las pseudociencias y él justamente atribuía o achacaba estas conductas criminales debido a que los criminales pudieran haber sido poseídos por Leviatán, por Satanás, por Beelzebú, por Mamón, etcétera, etcétera. Entonces, pues es una postura, pueden creerlo o no, solamente tienen que saberlo, ¿ok? Y uno de los nombres que ustedes tienen que estar obligados a conocer como criminólogos es justamente el de la doctora Lolita Anillar de Castro. Anillar de Castro. Lolita Anillar de Castro, así se le conoce. Es Dolores, pero la conocen como Lolita Anillar de Castro. Y estos señores, todos estos interaccionistas latinoamericanos, también les encanta hacer estudios sobre las conductas y la interacción social en prisiones. Una de las características principales de estos interaccionistas, sobre todo en Latinoamérica, es que gran parte de ellos es gustosa de hacer investigaciones de campo justamente en las prisiones. Desde el punto de vista penitenciario. Y además, una de las situaciones interesantes es que, recuerden que una crítica de la criminología interaccionista es que estudiaba justamente a los criminales basándonos en los comportamientos, en la interacción de diversos núcleos sociales, y dejábamos de lado a la víctima, no se estudiaba a la víctima. Y estos criminólogos latinoamericanos sí dan un poco más de enfoque y hablan justamente acerca de la atención que deben de tener las víctimas de los delitos a raíz de los estudios de la criminología interaccionista. O sea, también estudian a la víctima, situación que no hacían otros autores u otros exponentes de la materia. ¿Okay? Y por ejemplo, hablando del Marco del Pont, como ya les platicaban, todos estos señores se dedican a hacer estudios de campo en prisiones, escribió una obra denominada Prisión Abierta. Prisión Abierta. Se trata de darle también un enfoque humanístico. Todos los latinoamericanos, como comentábamos, tratan de darle un enfoque más humanístico al trato del delincuente. Justamente Marco del Pont hace una serie de críticas al sistema penitenciario en torno a que a los reos no se les trata de una manera digna y decorosa dentro de las prisiones. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Todo está claro? Okay. Bueno, entonces, hablando ahora de Roberto Vergali. Roberto Vergali
también estudia en las prisiones estas tendencias de campo interaccionistas y escribe algunas obras como La recaída del delito, Control social punitivo, y pensamiento criminológico. Realmente me interesa que conozcan las obras de Roberto Belgali, es lo mismo, estudia a los criminales en las prisiones, ¿ok? Raúl Zaffaroni, por su parte, como ya les hacía mención hace un momento, forma parte de esta serie de criminólogos de las tendencias antiguas, estudia estas famosas pseudociencias como la demonología, como la adivinación, para poder entender por qué los criminales cometen delitos. Y también fue penalista, de hecho, escribió un libro que se llama así tal cual, Teoría del Delito, y otro que se llama Criminología, tal cual, Criminología. ¿Ok? Igual que el resto de los latinoamericanos, trata de darle un matiz humanístico a este trato de los reos en las prisiones. Y Raúl Zaffaroni, comentan los expertos, que en algún momento dado recibió algún tipo de enseñanzas o fue discípulo del propio Alfonso Quirós Cuarón, notable penalista en nuestro sistema. ¿Okay? Además, Alfonso Quirós Cuarón es venezolano y es de los pocos venezolanos que han incursado en ese tipo de estudios. Y la doctora Lolita Anillar de Castro, justamente se dedicó a la investigación de campo también, más que desarrollar estudios en el campo de práctica o en el ejercicio profesional, se dedicó más a hacer una serie de investigaciones y todas ellas plasmadas en el libro Capítulo Criminológico. Todas las investigaciones de Lolita Anillar las podemos encontrar en gran parte referidas en este libro Capítulo Criminológico. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda de esto que estamos comentando? ¿Alguien tiene alguna duda, inquietud, comentario? De Roberto Vergali no comentó nada, o sí. No, Roberto Vergali exactamente, solamente le referí sus obras porque es lo mismo, los latinoamericanos se dedicaron a hacer estudios de campo en prisiones con un enfoque humanístico, lo mismo, ¿para qué les reitero lo mismo? Solamente les comenté las obras, ¿ok? ¿Alguna duda? No. Bueno, con esto, muchachos, damos por concluida justamente la parte o la tendencia interaccionista en el campo de la criminología. Ya analizamos dos de las tres principales tendencias en materia de este curso, que después de esto, después de esta última tendencia, que es la tercera, vamos a abocarnos a hacer una serie de estudios en torno al psicoanálisis o al enfoque psicoanalítico de la criminalidad, obviamente instituido por el propio Sigmund Freud, pero antes de ello tenemos que estudiar la última de las escuelas, que es por fin la criminología organizacional. Vamos a estudiar a la última de las escuelas, que es la criminología organizacional. ¿Okay? Entonces, tema nuevo, hablamos ya de la criminología organizacional y no es mucho lo de la criminología organizacional, así que no se inquieten. Lo que tenemos que entender aquí en la criminología organizacional es que le vamos a dar un matiz político, totalmente político. A la hora de criminología organizacional, lo que vamos a hacer es analizar el fenómeno de la delincuencia desde el punto de vista político, desde el punto de vista del Estado, cómo lo ve el Estado, cómo lo ven las instituciones jurídicas y políticas de un país o de un Estado determinado, cómo le hace un Estado determinado, cómo le hace un país para controlar y para conocer el fenómeno de la delincuencia. De hecho, otro de los nombres por los que se le conoce a la criminología organizacional es la
política criminal. La escuela de la criminología organizacional se le conoce también entonces como política criminal. Y recuerden que la palabra política viene del griego polis, que significa ciudad-estado, y del sufijo a, que significa relativo a. Entonces la política es todo lo relativo a la ciudad-estado. Vamos a darle justo este matiz. ¿Cómo analizamos la delincuencia desde el punto de vista del Estado? ¿O qué piensa el Estado? ¿O cómo ataca el Estado este fenómeno justamente de la delincuencia? Entonces, el objetivo central de la criminología organizacional es el conocimiento de la criminalidad por parte de las instituciones políticas y estatales, ¿ok? La criminología organizacional se va a interesar en conocer aquellas dimensiones, aquellas modalidades, delictivas que son novedosas, cuáles son los nuevos crímenes que se cometen en nuestros días, cuáles son y además cómo se llevan a cabo, cómo podemos documentarlas, a lo mejor por región, y cómo podemos estudiar de manera particular cada una de estas tendencias. Además, igual que la criminología interaccionista, la propia criminología organizacional se dedica a trabajar con base en nuestra herramienta de trabajo tan útil que es la estadística criminal. A través de las estadísticas también vamos a trabajar en la escuela organizacional y vamos a conocer varios datos de relevancia en esta doctrina. Entonces, esta doctrina nos va a apoyar para conocer justamente a través de esta estadística criminal, cuáles son los montos, cuáles son los índices de la criminalidad o de la delincuencia en un país determinado. ¿Ok? A través de la estadística criminal vamos a poder comprender qué tan eficaz o qué tan no eficaz es el Estado frente a este fenómeno de la delincuencia, qué tan eficaz es la policía, qué tan eficaz es el fiscal o el Ministerio Público, qué tan eficaz es el juez penal, todo ello a través de justamente esta estadística criminal. ¿Cuánto cuesta? Además, a través de la estadística, que es un tema que ya vimos, tampoco quiero redundar, la reacción social institucional y el costo social económico del delito. ¿Ok? ¿Cuánto cuesta tener a un reo en la cárcel? ¿Cuánto cuesta procesar un reo? ¿Cuánto le tenemos que pagar a un juez como Estado para que procese un reo? ¿Cuánto le tenemos que pagar a los ministerios públicos para que desarrollen bien sus investigaciones y puedan procesar a un criminal? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Pudieron entender cuál es la idea básica de la criminología organizacional? Pues el precio, el dinero, lo que se gasta. La criminología organizacional, va de nuevo, estudia a la delincuencia, pero desde el punto de vista del Estado y de los órganos institucionales que tienen a su cargo esta función de administración de justicia. O sea, desde el punto de vista del gobierno, cómo aborda el gobierno la delincuencia, ¿me explico? ¿Cómo la gestiona? Ya. Sí. Bueno, claro que vamos a analizar algunos temas como los que estás mencionando. Se utiliza, por supuesto, sin lugar a dudas, se utiliza la estadística criminal y desde luego la estadística criminal nos va a ayudar a comprender cuánto cuesta mantener un penitenciario, un centro penitenciario, cuánto cuesta procesar un delincuente y también vamos a formular una serie de críticas en torno a estas instituciones. Vamos a poder conocer cifras. Claro que es una herramienta. ¿Ok? Bueno, hay un autor que es el propio, ya también lo habíamos visto, el propio Milutinovic, que también hace una serie de estudios en materia de criminología organizacional. De hecho, él es uno de los principales exponentes, si no es que el primero, que utilizó el término política criminal. Esta pudiera ser una pregunta, incluso hasta colegiada para un examen extraordinario. Es importantísimo que ustedes ubiquen que Milutinovic utilizó por primera vez ese término de política criminal, también para llamar o para denominar a la escuela de la criminología organizacional. ¿Okay? Entonces la criminología organizacional va a tender a estudiar y a resolver estos problemas actuales, todos estos procesos para reprimir a la criminalidad, pero siempre desde el punto de vista de las instituciones o desde el punto de vista del Estado. ¿Alguna duda hasta este punto?
No, profesor. Ok. Y como siempre lo hemos hecho al analizar estas escuelas o estas tendencias criminológicas, vamos a ver algunas de las críticas importantes, críticas a la criminología organizacional. Críticas a la criminología organizacional. Bueno, primera crítica a la criminología organizacional. La criminología organizacional, recuerden ustedes, es el enfoque de la delincuencia desde el punto de vista del Estado. El Estado es quien está viendo este fenómeno de la delincuencia y el Estado nos va a explicar cómo soluciona y qué va a hacer al respecto. Y obviamente tenemos que abordar el aspecto económico. La primera crítica es el aspecto económico. Como la criminología organizacional estudia la delincuencia desde el punto de vista del Estado y el Estado es manejado por políticos, ¿ustedes qué creen? ¿Qué les interesará más a los políticos? ¿Ganar dinero o de verdad solucionar el problema de la delincuencia en un país, en México, por ejemplo? El dinero. Pues por supuesto que el dinero. Entonces eso es una de las críticas de la criminología organizacional, que nos preocupamos más en el aspecto económico que en el aspecto de la delincuencia. No vamos a solucionar nada si seguimos pensando de esta manera. Si de por sí ya vieron las noticias, los ingresos no alcanzan, el presupuesto de egresos ha sido notablemente disminuido, pues como por qué le tendría que dar una cantidad del presupuesto a los centros penitenciarios, ¿para qué? Hay cosas más importantes. Entonces, esta parte de la criminología organizacional es una clara crítica a que los recursos no se destinan y nos interesa más el dinero que realmente solucionar el problema de la delincuencia. La segunda crítica a la criminología organizacional es que no se considera el daño social ni el daño moral que provoca la delincuencia en nuestro país. Nos dedicamos a trabajar con estadísticas. Desafortunadamente para el gobierno, ¿qué es más importante? Que nosotros como gobernados pensemos que ellos sí están haciendo su chamba, que ellos sí están cumpliendo. ¿Cómo lo podemos percibir nosotros como ciudadanos? Pues con delincuentes en la cárcel. Los gobernados van a asumir que nosotros sí estamos haciendo nuestro trabajo, sí estamos castigando a los delincuentes, si ellos notan que hay un mayor índice de personas recluidas por delitos. Entonces, vamos a decirles que las cifras de los encarcelados son altas, para que los gobernados asuman que sí estamos trabajando y sí estamos atacando el problema de la seguridad y de la delincuencia. Y dejamos de lado total y absolutamente el daño moral y el daño social que un delincuente en un momento dado puede provocar en nuestro estado o en nuestra sociedad al momento de cometer un delito. Así es, como la dictadura perfecta, correcto, así es. Entonces vamos a callarles un poquito las ideas, vamos a callar al pueblo diciéndoles que pues sí estamos haciendo nuestro trabajo y bueno, pues vamos a decirles que iban las cifras, pero dejamos de lado totalmente el daño, ese impacto moral, ese impacto social que tenemos, todavía lo seguimos sufriendo, lo seguimos padeciendo como gobernados, porque nos dedicamos más a castigar y a meter a la cárcel que de verdad a redimirnos en estos problemas. Esta es la segunda crítica. Tercera crítica a la criminología organizacional. Las teorías criminales, ¿quiénes creen que las hacen? ¿Quiénes creen ustedes que elaboran estas políticas criminales? Pues los propios gobernantes. ¿Quiénes hacen las leyes penales? Diputados que son futbolistas, diputados que son actores de televisión, diputados que son artistas, etcétera, etcétera. Personas que no tienen el bagaje ni el conocimiento suficiente de verdad para abordar un problema desde el punto de vista criminológico o social. Pues yo estoy aquí porque estoy, no sé por qué estoy, pero estoy y me toca hacer leyes, entonces vamos a dar un matiz o vamos a dar una solución que ni siquiera tiene un sustento criminológico, ni siquiera tiene un sustento jurídico, ni social, no tiene ningún tipo de opinión constructiva. A lo mejor este tipo de personajes, algunos de nuestros gobernantes ya lo han visto, ni siquiera son estudiosos de la economía, del derecho, de la política. Entonces, políticas criminales hechas por personas que no tienen los estudios adecuados para conocer la materia,
¿qué van a provocar en esta sociedad? Soluciones inadecuadas, soluciones insuficientes y soluciones sin sentido. Esa es una crítica muy fuerte que se hace a la criminología organizacional. ¿Ok? Cuarta crítica a la criminología organizacional: los procesos policíacos. Procesos policiales o policíacos. Se supone que la policía es el primer órgano, la primera instancia a la que nosotros tendríamos que acudir para poder solucionar un problema en materia de seguridad pública, o como ya le llaman hoy, seguridad ciudadana. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? No todos, evidentemente, no hay que generalizar, pero la gran mayoría de los oficiales se prestan una serie de situaciones, por no mencionar la más conocida, el famoso cohecho, los sobornos, y esa es la más inocente de todas. El cohecho es la más inocente de todas. Los propios policías en muchas ocasiones son las que capturan, los que raptan, los que privan de su libertad a algunos personajes para provocar que digan ciertas verdades que el gobierno necesita que digan. Y entonces hay una relación de ley, una jerarquización de poderes, de ley y mandato, una relación de obediencia entre los órganos policiales y las autoridades, que no nos protegen para nada ni en lo absoluto como ciudadanos en este momento histórico tan crítico que estamos viviendo. ¿Están claras estas críticas a la criminología organizacional? Ok. Vamos a platicar ahora de algunas aportaciones, porque no todo es malo, como les he dicho, aportaciones de la criminología organizacional. ¿Qué aportaciones podemos conocer? ¿O qué aportaciones pueden existir en el campo de la criminología organizacional? Primero, recuerden ustedes que la criminología organizacional también toma como instrumento de trabajo la propia estadística criminal. Entonces, gracias a las estadísticas criminales, gracias a los estudios que hace el propio Estado, nosotros podemos avanzar en el conocimiento de la criminalidad, podemos tener conocimientos de la delincuencia más especializados, podemos conocer las nuevas modalidades, por ejemplo, las modalidades de los nuevos crímenes, las modalidades de los nuevos programas preventivos. Si ustedes llegan, por ejemplo, a trabajar en México o en la ONU, por favor, se los pido encarecidamente, traten estos temas. Nadie los trata, por eso estamos como estamos. Nadie habla de modelos preventivos, nadie habla de modalidades, nadie habla de medios para reprimir. Todo es castigo, 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 pena, 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 pena. Y está bien, por supuesto que está bien hacer eso. Pero hay otros temas que como seres humanos, usando un poquito la creatividad, podemos implementar para disminuir estos temas. Entonces, con base en estos estudios estadísticos, nosotros podemos conocer las nuevas modalidades del delito que, cabiendo la redundancia, hoy por hoy se caracteriza justamente estos medios electrónicos, internet, redes sociales y demás, para cometer este tipo de conductas. ¿Okay? Otra aportación, otro beneficio de la criminología organizacional, justamente el conocimiento del costo económico social, del delito. ¿Cuánto cuesta? Lo mismo que ya les había dicho. No vale la pena redundar en lo que ya les he mencionado tantas veces, simplemente reiterarles que gracias a estos estudios podemos saber cuánto cuestan las cosas y a lo mejor, si ustedes llegan por ahí al Congreso, poder destinar algún recurso determinado para poder trabajar en prisiones, para poder trabajar en el sistema de justicia penal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esa es una segunda aportación. Tercera aportación. A través justamente de los estudios que se hacen por parte de los gobiernos, de los estados, nos encontramos en posibilidades de conocer las necesidades, las nuevas necesidades, porque la sociedad cambia momento a momento, las nuevas necesidades que tenemos como sociedad para cambiar las leyes penales. Cambiar leyes penales. Algunas de nuestras leyes les damos el matiz de novedosas, otras tantas no.
Otras tantas están ahí arraigadas y hay algunas conductas que ya ni siquiera se pueden llevar a cabo, ya nadie hace, y hay otros delitos que de verdad se están implementando y de verdad necesitamos trabajar en estos mecanismos de combate a la delincuencia, como la criminalidad o el crimen organizado, como la trata de personas, etcétera, que de verdad necesitan un apoyo. Lo vamos a ver si hoy alcanzamos o si no en la próxima sesión. Pero podemos conocer justamente qué aspectos tenemos que cambiar de la ley para poder satisfacer nuestras nuevas necesidades. ¿Sí está claro esto o alguien tiene alguna duda? Bueno, sí, ¿me lo podría volver a explicar, por favor? Sí. Con base en los estudios que hacen los estados, estas estadísticas que podemos hacer a las víctimas, a los ofendidos, a todas las personas inmiscuidas, somos capaces de conocer a través de la criminología organizacional qué cambios debemos hacer en las leyes penales. ¿Tú qué cambios estimas que debemos hacer en nuestras leyes penales? ¿Debemos cambiar las penas? ¿Debemos cambiar los procesos? ¿Debemos cambiar las figuras? ¿Tú qué opinas? Probablemente también las penas, ¿no?, que se les da a los delincuentes y también a las figuras que atienden todos esos procesos. Claro, la sociedad evoluciona momento a momento. No podemos quedarnos con las leyes del pasado, tenemos que renovarnos. ¿Y cómo nos vamos a renovar? Pues sabiendo cuáles son nuestras necesidades actuales. En torno a eso tenemos que hacer nuevas leyes penales y hay que cambiarlas. Eso es todo. ¿Ok? Gracias. Ok, hay una cuarta aportación. Así como trabajamos desde el punto de vista de la óptica del gobierno, cada uno de los estados prácticamente se dedica a resolver sus propios problemas. Como dicen, la ropa sucia se lava en casa. Si en Quintana Roo tienen un alto índice de homicidios, pues Guanajuato se va a abocar a resolver sus problemas, como es ahorita el narcotráfico, y en Chihuahua también, y aquí en el DF o Ciudad de México, las cosas en materia de seguridad están color rojo hormiga, y cada estado se aboca a resolver sus propias necesidades, pero a través de la criminología organizacional, como ellos son los que tienen el poder, como el propio estado es el que tiene la capacidad de resolver estos problemas a través de su poder, podemos trabajar a través de convenios de coordinación entre estados. A través de la criminología organizacional podemos proponerle a los estados combatir juntos todo este fenómeno de la delincuencia, que no sea una cosa diferente el problema del narcotráfico en Guanajuato, que en Chihuahua, que en Sinaloa. Todos hay que trabajar juntos para poder establecer un criterio unificado, y eso solamente lo podemos trabajar a través de políticas de gobierno. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Una quinta aportación a las tendencias organizacionales es que vamos a estar en posibilidades de conocer en qué casos hay necesidades especiales, en qué casos, específicamente hablando por delito, en qué caso necesitamos asistir al delincuente, cuáles son las necesidades asistenciales y no represivas. El gobierno puede implementar perfectamente medidas que tiendan a desarrollar algún tipo de estrategia para tratar a los delincuentes, no nada más para castigarlos. Sí, vas a ser acreedor a un castigo, por supuesto que sí, pero este tratamiento individual del que deben de gozar los delincuentes o los reos para readaptarse socialmente, lo pueden trabajar perfectamente los gobiernos de los estados. Estamos en posibilidades, no quiere decir que lo hagan, pero existe la posibilidad y es uno de los beneficios de trabajar con el gobierno para combatir la delincuencia. Se puede hacer esto. ¿Se entendió o no se entendió esto que comenté? O sea, no todo es castigar. También podemos ayudar al delincuente a través de posturas asistenciales, a través de algún tipo de ayuda psicológica, psiquiátrica, qué sé yo, para poderlo readaptar a la sociedad. Sexta aportación de la criminología organizacional. ¿Okay? Gracias a los trabajos y a los documentos y a los estudios que hacen los estudiosos del Estado, vamos a poder, con lo mismo que decíamos hace rato, vamos a poder conocer cuáles son los nuevos delitos, sus modalidades. Los nuevos delitos y sus modalidades.
y lo vamos a ver porque hay problemas que se estudian específicamente bajo la óptica de la criminología organizacional, como por ejemplo la propia trata de personas, la trata de blancas. ¿Alguien sabe por qué se llama trata de blancas? ¿O a alguien se le ocurre? ¿Por qué se llama trata de blancas? Lulú dice que no. Ok. La trata de blancas se llama así porque por ahí de los años 1900-1901, los europeos se dedicaban a traficar con mujeres blancas a diversos países. Las secuestraban o las retomaban o las manipulaban, como sea, ¿no? Prácticamente las traficaban con otros países para varios fines, para prostituirlas, para comerciarlas sexualmente o incluso para que pudieran servir de asistentes domésticas, lo que antes se le llamaba las chachas, que hoy, por supuesto que es totalmente discriminatorio utilizar este tipo de palabras, este tipo de adjetivos, como les llamaban empleadas domésticas. Es más, hasta empleado doméstico ya es también contrario a los derechos humanos, ya es discriminatorio. No podemos hablar de la servidumbre, por ejemplo, pero estas mujeres las esclavizaban, literalmente las esclavizaban y las comercializaban en Europa y por eso se le llama así como la trata de blancas. De ahí viene esa tradición, ¿ok? Lo vamos a ver más adelante. Bueno, ya hay algunos exponentes primordiales de las tendencias organizacionales. No quiero repetirles todo lo que ya hemos platicado en el curso. Vamos a hablar de algunos criminólogos que destacan en su participación dentro de la criminología organizacional. Otra vez nos volvemos a encontrar con el nombre de Manuel López Rey Arroyo. Manuel López Rey Arroyo. Recuerden que uno de los enfoques de la criminología organizacional es estudiar la criminalidad o la delincuencia. Y lo que hace Manuel López Rey y Arroyo es estudiar las dimensiones, qué tan grande o qué tan chica es la delincuencia. Se dedica a estudiar esto Manuel López Rey y Arroyo. ¿Ok? Vamos a hablar también de Milan Milutinovic. ¿Qué tan grandes eran qué, profesor? Disculpe. ¿Qué tan grande o qué tan chica es la delincuencia? ¿Tú qué crees, que sea grande o chica? Pues es grande, pero se dedica a estudiar las dimensiones de la criminalidad, justamente este señor, ¿ok? Manuel López Rey Arroyo. Bueno, Gracias. ok. Milan Milutinovic. Milan Milutinovic, valiendo la redundancia, fue el primero, ya lo comentamos, en utilizar la palabra política criminal. Hace estudios, obviamente, sobre la política criminal y estudia también aquellos órganos que pueden controlar socialmente al delito. ¿Qué órganos pueden controlar socialmente el delito? Pues los fiscales, las fiscalías, los juzgados, la policía. Se dedica a estudiar estos organismos en particular. Temas muy criminológicos. ¿Ok? El propio Alfonso Quirós Cuarón se dedica también a estudiar el costo económico social del delito, lo mismo que ya repetimos, cuánto cuesta que una persona cometa un delito a nivel institucional. Otro más, André Bossard, y él se dedica a estudiar la criminología a nivel internacional. ¿Cuáles son los delitos que se cometen a nivel internacional? ¿Ustedes qué creen? Tráfico de drogas, tráfico de órganos, de personas. El asesinato. Así es. Todos esos delitos los estudia André Bossard. Eso del tráfico de órganos está fuerte y también lo de la trata de personas, sobre todo en las nuevas modalidades. Esto es un tema que ustedes podrían retomar para una tesis, por ejemplo. Supongo que ya algunos conocen ese término, Deep Web. ¿Saben qué es la Deep Web? Sí. Internet oscuro. Todo aquello que ustedes pueden conseguir en la red oscura. Pueden comprar órganos, pueden contratar matones a sueldos, pueden traficar personas. Y díganme qué han hecho los gobiernos para abordar este problema. Si de por sí tenemos una serie de problemas
tan radicales, esto de las redes sociales, en México estamos en pañales, exactamente. Hay delitos que se cometen en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en todo este tipo de redes, ¿sí? Exactamente. ¿Qué hace la policía cibernética aquí en México? Les conecta el dispositivo, el celular, a un aparatito y le manda una impresión literal al Ministerio Público para que lo integre. Pero a ver, no se abocan a estudiar de dónde proviene esa información, ¿sí? ¿No? Sobre todo a las niñas, y se los digo, tengan mucho cuidado, por favor, porque esos delitos ahorita están color de hormiga. Las muchachas que sobre todo tienden a, pues, y es normal, no tiene nada de malo, que tienden a tomarse fotografías con perfiles bonitos, todo el tema, y no falta el personaje que se dedica a espiarlas. Justamente tuvo un asunto así esta semana, se dedica a espiarlas en sus casas, en otros lugares, de repente las fotografían teniendo relaciones sexuales con diversos individuos, suben esas fotos a la red, eso ya es un delito muy delicado. Estamos hablando de tráfico de niños, tráfico de armas y publicaciones obscenas, además, que eso es lo que estudia André Bosner. Entonces, ese tipo de delitos en México todavía están, todavía no los abordamos y todavía no los podemos controlar y todavía están estas investigaciones abordándose desde un punto de vista muy primitivo. No somos capaces de investigar a fondo ni de castigar a fondo ese tipo de nuevas modalidades del delincuente. Esto se estudia justamente en la criminología organizacional. La próxima clase vamos a seguir con esos estudios de criminología organizacional. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que comentamos el día de hoy? No, profe, ninguna. Yo ninguna, profesor. Ok, vamos a seguir platicando estos temas la siguiente clase. Traten de estudiar, si tienen dudas de sus investigaciones, de sus dictámenes, de sus trabajos, de algún tema, estamos muy a tiempo. Si empiezan a estudiar ahorita para sus exámenes, no van a tener problemas. Y si tienen dudas, por favor, búsquenme. Ok, Profesor, gracias. Pequeños. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase. hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.